Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de entonces, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Vamos a hablar del tiempo, el pasado, presente y futuro. Vamos a apoyarnos en el libro de los Números, capítulo 20. Iniciamos a leer la Biblia, hermanos. Hace cerca de 2 meses iniciamos a leer la Biblia, los libros de la Biblia. Quizá de momento les cause confusión: ¿cómo que los libros de la Biblia? Brevemente, la Biblia cristiana católica que tú y yo debemos tener y leer está formada o contiene 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Comenzamos hace 2 meses con el primer libro, que es el Génesis. Ya leímos Génesis, ya leímos Éxodo, ahora estamos leyendo Números, brevemente, como si fuera una lección, brevemente, para entender el mensaje.
No tiene sentido que escuches y te vayas, no. El contexto, a ver, ¿qué me dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver qué dice. Y luego después, ¿qué me dice a mí? A mí sacerdote, a ti hermano, a ti matrimonio, a ti familia, a nosotros comunidad, a la iglesia, al mundo entero. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Números 20, el libro. Es un libro que pertenece al Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Que estamos leyendo la historia del pueblo de Israel. Desde que sale de Egipto hasta el lugar donde Dios hizo la promesa, tierra de Canaán. Le dice a Moisés, Moisés es el protagonista en estos, desde que salen de Egipto hasta que llegan a la tierra que Dios quiso que el pueblo al cual quiso que llegara, su pueblo Israel. Y Moisés fue el guía. Un poco de contexto histórico, bíblico. En este capítulo de Números hay una situación. El pueblo de Israel en el desierto, imagínense hermanos, lo hemos dicho, pero para poder que nos caiga el 20, imagínense ustedes cuáles son los desiertos que cuenta aquí México. ¿México tiene desiertos? Pues yo creo que sí. Quizá acá en Chihuahua, Durango, Coahuila, ¿dónde más? Bueno, donde haya desiertos. Imagínense ustedes, todos nosotros en ese desierto, aquí en México, 40 años. Eso es para que podamos entender al pueblo de Israel hace 4,000 años, atravesando el desierto, expuestos por completo a todo tipo de situaciones climatológicas, personas, ladrones, animales, actitud misma de la persona. Y Moisés era el que iba al frente. Moisés escuchaba al pueblo, siempre se quejó. ¿Y saben qué fue lo que siempre repetía? 40 años repitiendo una palabra. Ojalá estuviéramos en Egipto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá en Egipto teníamos, allá estuviéramos muy tranquilos en Egipto. Siempre fue la palabra Egipto, Egipto. ¿Por qué nos sacaste? El pueblo le decía a Moisés: todo lo que estamos pasando es por tu culpa. Egipto, Egipto, Egipto. Idealizaron el pasado. Aquí está el tiempo. Idealizaron el pasado, la vida que llevaban en Egipto. Nos sacaste de Egipto, allá estábamos a gusto. Es difícil, hermanos, poder juzgar. Es difícil entender al pueblo. Es difícil entendernos. Si tú y yo hubiéramos pasado por esa situación, o sea, hablando del pueblo, quizá pensaríamos y actuaríamos igual. Idealizaron el pasado. Israel, el pueblo, Egipto. La pregunta es, hermano, hermana, amigos, familia, los que están ahí participando en la Eucaristía, en casita o en el trabajo, ¿cuáles son los acontecimientos, personas, lugares, situaciones que idealizas del pasado, que no te dejan vivir el presente, mucho menos el futuro? ¿Cuáles son? Hazte la pregunta. Yo, por ejemplo, sacerdote, estuve casi 9 años en la parroquia del Buen Pastor. Estuve muy a gusto. Si estuviera en el Buen Pastor, sería diferente. Tuve la fortuna, tuve la gracia de Dios, el regalo de estudiar en Roma, Italia, un regalo de Dios, no por mis méritos, sino por pura misericordia de Dios.
Estudié, si estuviera ya en Roma otra vez, si estuviera allá. O por ejemplo la juventud, si tuviera 20 años, ¿qué no haría? Si tuviera dinero, cuando tenía salud, cuando tenía este trabajo. Idealizamos el pasado y nos atoramos, hermanos, ahí nos quedamos y no vivimos el presente. Un tiempo que Dios nos tiene para vivirlo, porque no sabemos mañana si vamos a vivir. Hoy nos dio Dios este día para vivirlo. Cortar el pasado, vamos a recordarlo sanamente. Lo que no viví bien, lo que viví bien, bueno, pues lo tengo de recuerdo y si puedo sacarle fruto, qué bueno, y si no, el pasado a lo mejor tuve experiencias negativas, malas, bueno, pues ¿qué me dejaron? ¿Qué aprendizaje me dejó esas circunstancias negativas? Pero con madurez recordar el pasado, y si no, no nos quedemos, no idealicemos el pasado. Israel, el pueblo, los 40 años, qué tragedia, 40 años siempre protestando, reclamando, quejando. Si estuviéramos en Egipto, tú nos sacaste, juzgaban a Moisés, condenaban a Moisés, le echaban pleito a Moisés, tú tienes la culpa. Estaban viviendo ellos un presente difícil, con un futuro incierto. Fíjense, hermanos, hablamos del tiempo. Vivieron un pasado, según ellos, agradable, los israelitas. Estaban viviendo un presente difícil porque estaban caminando por el desierto, pero con incertidumbre de un futuro. Si aplicamos la palabra de Dios toda a nosotros, como personas, como matrimonio, como familia, como sociedad, por ejemplo, yo he escuchado mucho, yo mismo lo he dicho, aquí en Victoria, si viviéramos los años 70, 40, Victoria, no había baches. Ahorita pasas por el centro y te hundes. Después de las 12 de la noche, de la 1, hay balazos. No hay trabajo. Antes en Victoria podíamos estar en la mecedora, 12 de la noche ahí, tomándonos un café en la banqueta. Ahora no, desde las 7 de la tarde para adentro, porque si no nos dan un balazo. Parece que estoy bromeando, pero no, hermanos. O sea, estamos tratando de aplicar ¿qué me dice la palabra de Dios a mí? ¿Idealizas el pasado? Antes en Victoria. Pero, ¿por qué lo decimos? Porque estamos viviendo un presente difícil. Eso es verdad. Economía, mala. Salud, mala. La política, por los suelos. Crisis en la iglesia, tremenda. Esa es la realidad. Pero ¿qué hago? ¿Quejarme del presente? ¿Añorando un pasado? El pasado, pues ya. ¿Qué viene en un futuro? Incierto, para ti, para mí. Vamos a tratar de, como cristianos, Moisés fue para el pueblo, Moisés y Aarón, hermano de Moisés, hermanos, fueron para el pueblo a pesar de motivación. Fueron guías, motivaron, guiaron, condujeron. Hermanos, ¿qué nos debe motivar a ti y a mí? ¿Qué nos debe motivar? Las promesas de Cristo nuestro Señor. No los dejaré solos. Creemos, somos cristianos, somos descendientes de un pueblo creyente. Creemos en el Dios poderoso. Nos envió a Él, a su Hijo Jesucristo, murió y resucitó.
nos abrió la esperanza. Tenemos una madre, María Santísima, nos visitó aquí hace cerca de 500 años, aquí en México. Hay promesas que el mismo Dios en la persona de Cristo nos hizo. Hay promesas que el mismo Dios en la persona de María Santísima nos hizo. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Es una promesa. Bueno, lo dijo ella, lo dijo María Santísima, vino. Entonces, ¿qué nos debe motivar ante un presente difícil y un futuro incierto? ¿Qué nos debe motivar a ti y a mí? Pues nuestra fe, una fe firme, una fe sólida, la esperanza cristiana, la caridad, el amor de Dios. La iglesia, el Papa a la cabeza, la palabra de Dios, personas de buena voluntad, personas positivas, todo el Espíritu Santo, todo eso debe ser para ti, para mí, motivación, guía para seguir en este desierto. Esta vida es como un desierto difícil. ¿Cuántos años vamos a vivir? Pues no sabemos. ¿Cuántos años caminó Israel? 40 años. ¿Cuántos años vamos a pasar con esta situación? No lo sabemos. Ocúpate de que tu fe esté firme, de que la esperanza cristiana no se acabe. Eso ocúpate. Si logras estar así, hermanos, vendrán tiempos excelentes. Pero vamos a construir un futuro, tú y yo, de la mano de Dios, intercediendo María Santísima, tú y yo, a Dios rogando y con el mazo dando, tú y yo, con la mano de Dios, de la mano de Dios, vamos a empezar a construir un futuro que puede ser el paraíso. Que María y San José nos ayuden a vivir el presente, siempre pensando que vienen tiempos mejores. Amén.